El departamento no estaba solo. El siguiente relato se solicitó que se tenga la total discreción. La dueña de este prefirió ser nombrada por Ichi 12345. Se omitieron los nombres importantes de la zona en la que pasó el evento, con el fin de proteger sus datos, los cuales fueron compartidos por voluntad propia y en anonimato. Mi historia comienza cuando apenas había logrado ingresar a la universidad a estudiar. Soy de un municipio donde no hay muchas posibilidades para crecer. Por ello, me mudé a la ciudad para crecer como persona y profesionalmente. Así que opté por compartir departamento con una compañera y por suerte, logré encontrar un lugar que apenas se había abierto al público para que se rentara. Se trataba de un departamento todo amueblado muy cerca de donde estudiaría. Era un lugar donde había muy pocos inquilinos. El trato con el dueño del departamento y quien me rentaría el lugar siempre fue por teléfono. Él jamás se presentó conmigo para conocerme, pero a quien enviaron a presentarme el lugar se trataba de una persona con traje color tinto. Él me comentaba que me estaban ofreciendo el mejor departamento del edificio y que a 2 pisos debajo de mí estarían más vecinos. Nada me pareció extraño, pero sí me pidieron información personal para investigarme y decidir si me rentaban el departamento o no. Aún así, no tardó 2 días en llamarme para darme la noticia de que me rentaría el lugar y que me enviaría las llaves por medio de correspondencia. Y efectivamente, estas llegaron a casa de mis padres en el municipio donde vivía. El contrato especificaba el tiempo que rentaría el departamento, además que tenía permitida que una persona más viviera conmigo. Tenía en letras mayúsculas y resaltadas con un plumón amarillo, que no se hiciera ninguna modificación al lugar. La verdad, no me extrañaba esto en lo absoluto. Me pareció de lo más normal al tratarse de un departamento amueblado. Lo que tenía que hacer por ahora era encontrar a alguien para compartir la renta del lugar. Conforme pasaron los días, me estuve mudando con todas mis pertenencias y arreglando como pude el lugar. Fueron días bastante cansados y ocupados, por lo que siempre quedaba exhausta después de acomodar mis cosas. En la tercera noche pasó algo extraño. Me encontraba dormida en mi habitación cuando escuché una serie de pasos que venían de las paredes. Me quedé quieta pensando si lo que había escuchado era real o no. No tenía vecinos debido a que era un departamento por piso, además de que mi vecina más próxima se encontraba 2 pisos abajo. Esa noche no volví a escuchar ningún ruido, por lo que creí que habría sido la tubería. Pero al día siguiente cambié de opinión. Me encontré con la puerta de mi refrigerador y de la alacena abiertas. Suelo ser creyente de las situaciones paranormales, así que lo primero que se me ocurrió es que podría tratarse de algún espíritu que estuviera allí. Así que, sin pensarlo 2 veces, busqué a alguien que viniera a bendecir el lugar. Había escuchado que por la zona había un sacerdote ubicado en el templo de Santo Tomás de Aquino, quien siempre se ofrecía a ayudar a los estudiantes de la zona para apoyo alimenticio. Lo invité esa misma tarde comentándole lo que había pasado, y muy gustoso fue a apoyarme junto con su monaguillo. Traía consigo una especie de recipiente de cobre, en el cual contenía el agua bendita que usaría en el departamento. Recorrió junto con el monaguillo cada habitación, las examinó con detenimiento y al fin de unos 10 minutos me comentó que no podía sentir ninguna entidad demoníaca o espíritu errante, pero que aún así me ayudaría a bendecir el lugar. Dejé que el padre hiciera su trabajo procurando no estorbarle. Yo estaba detrás de él y repetía las oraciones que hacía. Pensaba que esto de alguna manera reforzaría nuestra oración. Cuando el padre se retiró, me sentí más calmada respecto al departamento. Esa noche me acosté en la sala y puse una película en la televisión, la cual terminó por arrullarme. Pasaron varios minutos, creo que casi 2 horas, cuando escuché nuevamente esos ruidos provenientes de la pared. En la sala se escuchaban con mayor fuerza, por ello fue inevitable que no me despertaran. Me levanté para cerciorarme hasta dónde llegaban para ver si de algún modo detectaba su origen.
Era como si alguien corriera por dentro de la pared. Sé que sonará extraño, pero es la forma en la que puedo describir ese inquietante ruido. Todo esto me llevó hasta el baño, donde encendí la luz y pude ver que los ruidos provenían detrás del espejo. El baño en el departamento era bastante amplio, pues el espejo que estaba pegado a la pared tenía más de 2 metros de forma horizontal. Me acerqué a él y pude escuchar algo que me terminó erizando la piel. Era la voz de un hombre, pero más miedo sentí cuando escuché la voz de una mujer que le respondía. Pegué la oreja al vidrio y eran más claros. Parecía que el hombre estaba orando. Me quedé bastante tiempo con la oreja al espejo esperando entender de qué hablaban, pero nunca pasó. Uno oraba y la otra persona le respondía en latín. Hasta que, de pronto, ambos dijeron amén al mismo tiempo y todo quedó en silencio. No sabía si notaron mi presencia y de que yo los escuchaba. Fue cuando me imaginé algo que nunca pasó por mi mente en un inicio. Y es que quizás yo estaba viendo mi reflejo desde un lado, pero quizá del otro lado podía verse mi baño entero. Me apresuré para salir de la habitación y cerciorarme qué había del otro lado del baño. Fue cuando me percaté que había una columna muy grande. Eso no me explicaba el por qué se escuchaban pasos hasta mi cuarto o a la sala. Dejé las cosas así y al día siguiente investigaría de qué se trataba esa columna a un lado de los departamentos. Cuando desperté, me paré para salir a la calle y revisar con detenimiento ese otro costado del edificio. Pero al llegar a mi puerta, me encontré con algo en el piso. Se trataba de un papel que tenía escrito: "No es divertido escuchar a los demás mientras están orando". Y pegado debajo del cartel, venía una fotografía mía mientras estaba durmiendo en mi cuarto. Esto me alarmó completamente. Alguien tenía la facilidad de meterse a mi casa y tomarme fotografías. En sí, lo más sensato hubiera sido salirme de allí, pero por más que intenté encontrar al casero para explicarle, no tuve suerte. Aún el semestre no comenzaba y no tenía con quién irme, por lo que no tuve de otra más que volver a dormir allí. Mejor me cambié de habitación asegurando la puerta con cerrojo y un mueble que no dejara entrar a nadie. Y sin importar qué ruido escuchara, no iría a ver de qué se trataba. Pero por suerte, esa noche no pasó nada. Al principio creí que era porque me encontraba en otra habitación, pero después de estar varias horas despierta, atenta de cualquier ruido o sombra, llegué a la conclusión que todo estaba tranquilo. Por suerte, fueron más días así. Todo parecía haberse calmado desde el día que me dejaron ese letrero. Pasó casi un mes. Me imaginé que quizás de alguna manera había logrado ahuyentarlos cuando los descubrí. El pago del alquiler también era algo raro. Por instrucciones del casero, todos teníamos que dejar el pago en el buzón con el número 1. Y al cumplirse el mes, no solo dejé mi pago, sino también un recado. En él mencioné lo que estaba sucediendo y cómo se había solucionado, pero a decir verdad, jamás vi que vinieran por el dinero. Con el pasar de los días, logré conseguir a una compañera de cuarto. Con ella compartía la mayor cantidad de clases, y como ya no había sucedido nada extraño, le dije que el lugar era muy bueno para vivir. Ella aceptó después de conocer el departamento. Ella dormiría en la habitación que había sido mía. Después de haberse instalado, me mencionó que ya tenía tiempo buscando un lugar y que no se esperaba que los departamentos donde yo estaba viviendo tuvieran espacio. Fue cuando me puse a analizar las cosas. En el transcurso del tiempo en el que estuve allí, jamás conocí a mis vecinos. Solo sabía que había alguien más 2 pisos debajo de mí, pero nadie en los de arriba. Así que le pedí a mi compañera que fuera conmigo a ver los demás departamentos, donde supuestamente había inquilinos, y de una vez la presentaría. Cuando llegamos al que estaba debajo de nosotras, el pasillo se encontraba en obra negra, e incluso parecía ser que también el departamento estaba vacío. Así que entramos a examinarlo cómo era por dentro. Las habitaciones eran las mismas que en todos los departamentos.
Pero al ingresar al cuarto, que se supone era igual al de ella, noté algo horrible. La pared tenía un hueco lo suficientemente ancho para que alguien pudiera caminar por dentro. Revisé hasta dónde llegaba ese pasillo oculto y vi que llegaba hasta el baño. Tampoco estaba construido por completo. Donde se suponía que debía estar el espejo, se encontraba un enorme hueco, el cual correspondía a la edificación a un costado de nuestros departamentos. Fue cuando capté lo que me dijo el padre, que no había encontrado ninguna entidad demoníaca o espíritu errante. Había alguien de carne y hueso viviendo entre mis paredes. Le pedí a mi amiga que me ayudara con los demás vecinos. Fuimos a buscarlos para notificarles lo que habíamos encontrado, pero nadie abría. Allí noté que nadie vivía en los departamentos, solo nosotras dos. Aún así me sentí tranquila, sabiendo que ya habían pasado varios días sin que se escucharan esos rezos tan extraños, por lo que pensé que las cosas podría dejarlas de ese modo. Ya en la noche, cuando nos encontrábamos dormidas, pude escuchar nuevamente los molestos pasos en mis paredes. Sin duda, habían vuelto. Me apresuré a ir al baño. Cuando entré, cerré con llave y conmigo traía una hoja y un plumón en el cual escribí: «Váyanse a orar a otro lado». Lo coloqué hacia el espejo pensando que se encontraban justo detrás. Me acerqué al mismo para ver si los podía ver, pero no tuve suerte, así que pensé en meter el papel por un lado del espejo. Al principio me costó trabajo, pero apenas había logrado meter la mitad cuando alguien lo jaló hacia adentro. Esto me asustó demasiado. Aún así, me quedé esperando. Después de un rato, salí del baño y fui a la habitación de mi compañera. Esta se encontraba vacía. Corrí a buscarla a la cocina, a la sala e incluso al baño, donde desde un principio estaba yo, pero no la encontré. Ya pasaba de la medianoche. No tuve de otra más que irme a esperar a la sala a que regresara. Desperté al primer rayo de sol sobre mi rostro. Mi compañera jamás regresó. Fui a su habitación y me di cuenta que sus cosas aún estaban allí. Fui a la policía a levantar la denuncia. Al llegar a la puerta, ahora estaban 2 recados. Tomé el primero, en el cual, al abrirlo, me encontré con que estaba escrito sobre el mío y este decía: «Ya nos fuimos». Tomé el otro recado y me percaté que se trataba del que le había escrito al casero, y este decía: «Mensualidad pagada». Ambos estaban escritos con el mismo tipo de letra y color. No podía soportar un día más allí. Fui a la policía nuevamente, levanté mi denuncia y a pesar de que fueron a revisar, terminaron concluyendo que en los departamentos se realizaban rituales satánicos. Se quebró el espejo y por dentro no había nada más que un cuarto oscuro sin nada importante. Al final no se logró dar con los culpables ni con el dueño del departamento, que al final de cuentas resultó ser que había sido una farsa. No se prosiguió con el caso. A la universidad ya no regresó mi compañera e inclusive la dieron por desaparecida ese año y desafortunadamente no se volvió a tocar más el tema. Yo vivo nuevamente con mis padres temiendo que aquellas personas que tienen mi dirección vayan a buscarme. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.